Esa noche en casa de mi hijo sentí que el aire me faltaba. No era el calor ni el vino, era otra cosa, un presentimiento espeso que me apretaba el pecho. Mientras todos reían en la mesa, mi corazón latía como si ya supiera una verdad que mi mente se negaba a aceptar. Me levanté en silencio, sin que nadie se diera cuenta, y caminé por el pasillo oscuro. Cada paso resonaba como un golpe en mi memoria. Entonces lo vi. Y en ese instante comprendí que mi hijo ya no era el niño que había criado. Era un extraño que me ocultaba algo capaz de romperme para siempre. Nunca imaginé que una simple invitación a cenar pudiera marcar el comienzo de una herida que tardaría años en cerrarse. Cuando mi hijo me pidió que fuera a su casa aquella noche, su voz sonó amable, casi cariñosa. «Ven, mamá, quiero que pases un rato con nosotros». «Hace tiempo que no te veo», me dijo. Yo dudé un momento, porque con los años una aprende a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios que las rodean. Sin embargo, la nostalgia pudo más que la duda. El recuerdo de cuando él era pequeño, de sus abrazos llenos de migas de pan y de risas inocentes, me empujó a aceptar. Llegué cuando el sol apenas se desvanecía en el horizonte. La casa esa misma que alguna vez había ayudado a comprar con mis ahorros lucía distinta, más moderna, más fría. Las luces eran blancas y fuertes, y todo tenía ese olor a limpieza exagerada que no te hace sentir cómoda, sino vigilada. Las paredes estaban casi vacías, sin fotos familiares, sin rastros de memoria. Me recibió su esposa con una sonrisa corta, forzada, de esas que nunca llegan a los ojos. Mi hijo apareció detrás de ella y su abrazo fue rápido, casi como una obligación, no como un gesto de amor. Nos sentamos a la mesa. Era una cena abundante, demasiado perfecta, platos bien acomodados, copas que brillaban bajo la luz, una botellita de vino que él mismo abrió con cuidado. Me observaba de reojo, como si temiera que yo notara algo fuera de lugar. Yo intenté actuar con normalidad, aunque por dentro algo me inquietaba. A cada minuto sentía que el silencio pesaba más. La conversación iba y venía, que el trabajo, que los planes futuros, que un posible viaje. Hablaban de dinero, con una soltura que no entendía porque sabía que hacía apenas unos meses él me había pedido ayuda para cubrir unas deudas. Ahora, en cambio, parecía vivir una vida de lujo que no se correspondía con su realidad. Miré sus manos. Estaban tensas, apretadas alrededor de la copa. Su vista evitaba la mía, como si mis ojos fueran un espejo que pudiera reflejar verdades que él no quería enfrentar. A cada risa falsa, a cada comentario superficial, yo sentía que algo se quebraba un poco más en mi interior. Era como si una voz antigua, esa que toda madre lleva dentro, me susurrara: «Ten cuidado». Al poco rato, dije que necesitaba ir al baño. No era del todo mentira. El nudo en mi estómago se había vuelto intenso. Pero más que alivio, lo que buscaba era escapar de esa mesa donde la incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Caminé por el pasillo, que estaba a media luz. Mis pasos eran suaves, lentos, casi temerosos. El silencio en aquella casa era extraño, como si no le perteneciera a ningún ser humano. Cuando regresaba algo me llamó la atención. Una sombra movediza detrás de la puerta entreabierta del estudio. Mi hijo estaba allí solo, inclinado sobre una mesa, hojeando papeles con prisa. Cerró una gaveta al escuchar el más mínimo ruido. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración. Durante un segundo eterno, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo y culpa, mezclados en una expresión que me heló la piel. Mamá dijo fingiendo tranquilidad: «Pensé que estabas en el baño». Asentí sin responder,
como si algo me hubiera robado la voz. Él sonrió, pero esa sonrisa no tenía calor. Era rígida, distante. Salí de allí con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Regresé a la mesa y me senté en silencio sin poder probar bocado. A partir de ese momento, cada minuto se volvió una eternidad. La cena continuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera descubierto aquella sombra en su mirada. Pero yo ya no podía engañarme. Algo oscuro se movía bajo esa aparente tranquilidad. Cada objeto en la casa me parecía parte de un escenario cuidadosamente armado. La decoración, la comida, la amabilidad fingida. Todo era una fachada. Recordé otras señales que había ignorado en los últimos meses, llamadas cortas excusas, promesas rotas. Recordé el modo en que había evitado hablarme de su trabajo, como si ese tema le quemara la lengua. Todas esas pequeñas omisiones, esos silencios prolongados, comenzaban a encajar en una imagen aterradora. Aún así, una parte de mí se negaba a aceptar la realidad. Debe haber una explicación, pensaba, un malentendido, un problema laboral, cualquier cosa menos aquello que mi corazón empezaba a sospechar, porque hay un dolor que ninguna madre está preparada para sentir, el de descubrir que su propio hijo es capaz de ocultarle la verdad con tanta frialdad. Cuando por fin me despedí, él me acompañó hasta la puerta. Su mano tocó mi hombro y por un instante volvió a ser el niño que alguna vez me pidió que nunca lo dejara solo. Pero en ese contacto ya no había amor, solo una mentira más. Caminé de regreso a mi casa, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras el silencio me abrazaba en la oscuridad de mi cuarto, comprendí algo terrible no estaba entrando en un simple conflicto familiar. Estaba a punto de descubrir un secreto que iba a romper todo lo que creía saber sobre la persona que más había amado en esta vida. Esa noche no conseguí dormir. Mi cama, que durante años había sido un refugio cálido, se convirtió en una extensión de mis pensamientos inquietos. Me daba vueltas una y otra vez, viendo en la oscuridad el rostro de mi hijo, su mirada esquiva, el modo en que cerró aquella gaveta con desesperación contenida. El silencio de mi casa parecía más profundo que de costumbre. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la pared, recordándome con cada segundo que algo estaba por estallar. Cerré los ojos e intenté respirar hondo, pero mi pecho sentía una presión extraña, como si un peso invisible me oprimiera desde adentro. No era dolor físico, era algo más hondo, una angustia que no tenía nombre. Pensé en levantarme a preparar un té, como hacía cuando la inquietud me quitaba el sueño, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que el recuerdo del rostro de mi hijo volvió a imponerse más fuerte que cualquier cansancio. No podía seguir fingiendo que no había visto nada, y sin embargo, otra parte de mí se resistía a la verdad. Tal vez exagero, me dije en voz baja, hablando a la nada. Tal vez está pasando por un mal momento, tal vez solo eran papeles del trabajo. Pero aquellas palabras apenas lograban engañarme a mí misma durante unos segundos. En el fondo, sabía que mi intuición no se equivocaba. Nunca lo había hecho. Pasaron las horas lentas y pesadas. Cuando el cielo empezó a aclarar y la primera luz del amanecer se coló por la ventana, supe que no podía quedarme quieta. Tenía que volver a esa casa. No porque quisiera hacerlo, sino porque necesitaba respuestas. Tomé mi bolso despacio, como si cada movimiento fuera un paso hacia un abismo, y salí sin hacer ruido, casi como una ladrona que entra a una tierra prohibida. El camino hasta la casa de mi hijo me pareció más largo que de costumbre.
Cada esquina, cada golpe de viento y cada ladrido lejano se sentía distinto, cargado de un significado oscuro. Al llegar, noté que el auto de él no estaba, tampoco el de su esposa. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Estaban fuera, y esa ausencia abría una puerta que yo como madre nunca había querido cruzar. Introduje la llave en la cerradura. Mis manos temblaban. Durante un instante dudé. ¿Realmente iba a entrar sin permiso? ¿Qué clase de madre hace eso? Pero el pensamiento fue más fuerte. No lo hacía por curiosidad, sino por necesidad. Tenía que saber si mi hijo estaba en peligro, o si el peligro era él mismo. La casa estaba en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que no es tranquilo, sino tenso. Caminé con pasos lentos, casi suspendida en el aire. Mis pies apenas tocaron el suelo, y cada crujido de la madera hizo que el corazón se me subiera hasta la garganta. Miré a mi alrededor. Todo parecía impecable, demasiado ordenado, como si alguien hubiera tratado de borrar cualquier rastro de desorden de vida real. Fui primero a la sala, luego a la cocina. Nada fuera de lugar. O tal vez todo lo estaba, pero de un modo que no se nota en la superficie. Finalmente, mis pies me llevaron sin que yo se lo ordenara al estudio. La misma habitación donde la noche anterior había visto aquella sombra encorvada sobre la mesa. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé suavemente. El aire dentro del cuarto era distinto, más pesado, como si guardara secretos que llevaban tiempo encerrados allí. Mis ojos recorrieron cada rincón con cuidado, registrando todo el escritorio, la computadora apagada, unas carpetas acomodadas en una esquina. El corazón me latía con fuerza cuando me acerqué a la mesa. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que debía encontrar algo. Sobre el escritorio había una libreta. La abrí con manos temblorosas. No eran apuntes normales. No eran listas de trabajo ni recordatorios cotidianos. Eran números. Muchos números. Cantidades fechas, nombres de personas que no reconocía. Algunas palabras estaban subrayadas: urgente último plazo, transferencia final. Tragué saliva. Ese no era un simple cuaderno. Era un registro de algo oculto. Seguí revisando sin atreverme a tocar demasiado. En un cajón medio escondido bajo unos papeles viejos, encontré sobres con logotipos de bancos que no conocía. Algunos estaban abiertos, otros rotos con desesperación. Uno de ellos tenía una frase escrita a mano: si no pagas antes del viernes, ya sabes lo que pasará. No había firma, no había nombre. Solo esa amenaza muda que parecía atravesar el papel y clavarse en mi piel. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Cerré los ojos un segundo, como si así pudiera borrar todo. Pero cuando los abrí, lo que estaba allí seguía intacto. La realidad no desaparece por mucho que la evitemos. En ese momento escuché un leve sonido en el ascensor del edificio. Alguien subía. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Podían ser ellos. Podía ser mi hijo regresando y encontrándome allí, revisando lo que jamás quiso mostrarme. Miré alrededor, buscando dónde esconderme, hacia dónde huir, pero no tenía tiempo para hacerlo. Me quedé inmóvil, aguantando la respiración. Los pasos se escucharon en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta del apartamento. Luego el sonido inconfundible de las llaves. Mi mente se nubló. No ahora, por favor. Pensé casi suplicando en silencio. Pero en ese preciso instante, el ruido se alejó de nuevo. Eran pasos de un vecino. No eran ellos. El peligro inmediato pasó, pero dejó tras de sí un miedo más profundo. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Guardé mentalmente cada detalle que había visto. No me llevé nada. No moví nada del lugar.
Solo memoricé la verdad pieza por pieza, como un rompecabezas roto. Salí del estudio, cerré la puerta con cuidado y caminé de regreso hacia la entrada. Antes de irme, una última cosa llamó mi atención. Sobre una repisa había una fotografía vieja. Era yo más joven, abrazando a mi hijo cuando él tenía 5 o 6 años. Sonreíamos, éramos felices. Esa imagen en ese lugar parecía un acto cruel, una burla. Tomé la foto un instante, sentí el borde desgastado con los dedos y la volví a dejar donde estaba. No era el momento para aferrarme al pasado. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. Cuando estuve en la calle, respiré hondo. El mundo seguía su curso. La gente caminaba, los autos pasaban el cielo, era azul como cualquier otro día. Pero para mí todo había cambiado. Ya no era solo una madre preocupada. Ahora conocía una parte de la verdad, y esa verdad apuntaba en una sola dirección. Mi hijo estaba metido en algo peligroso. Algo que tarde o temprano también me alcanzaría a mí. Y mientras caminaba de regreso a mi hogar, comprendí que el silencio de una madre puede ser más poderoso que cualquier grito. Yo no había dicho una sola palabra, pero dentro de mí algo comenzaba a despertarse. Durante el camino de regreso a mi casa, las imágenes del estudio de mi hijo no dejaban de repetirse en mi mente. Las hojas llenas de números, los sobres rotos, la amenaza escrita a mano. Todo parecía una mala película, una de esas historias que solo les ocurren a otros. Sin embargo, la realidad me golpeaba con cada paso que daba sobre la banqueta. Aquello no era ficción, era mi vida. Y el protagonista de ese drama oscuro era el mismo niño que yo había enseñado a caminar. Al llegar, cerré la puerta con doble llave. Sentí la necesidad de protegerme, aunque aún no entendía del todo contra qué debía protegerme. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces partí pan para mi hijo, la misma donde le limpié las lágrimas cuando se caía de la bicicleta. Todo en esa cocina hablaba de años de amor, de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas compartidas. Y ahora, sin embargo, el silencio pesaba más que cualquier recuerdo. No podía mantenerme quieta. La inquietud era como un fuego lento que me recorría el cuerpo. Pensé en volver a la casa de mi hijo, otra vez revisar con más detalle, llevarme alguna prueba. Pero algo dentro de mí, esa voz prudente que me había acompañado toda la vida, me detuvo. Si él descubría que yo había tocado algo, podría eliminar cualquier rastro. Debía actuar con inteligencia, no con desesperación. Decidí hacer algo distinto, revisar mis propios papeles en casa. Fui a mi habitación y saqué la vieja caja de madera donde siempre guardaba documentos importantes, recibos, títulos de propiedad, cartas, facturas antiguas, papeles de herencia de mi difunto esposo. Esa caja contenía la historia de mi vida económica y familiar. La abrí con cuidado, como si dentro habitara una criatura dormida. Empecé a revisar uno por uno los documentos. Todo parecía normal, hasta que encontré algo que no recordaba haber visto antes. Era una copia de un contrato impreso hacía pocos meses. Llevaba mi nombre en la parte superior. Lo que me heló la sangre fue la firma en la parte inferior. Parecía mi firma, pero yo jamás había firmado eso. Mis dedos recorrieron cada trazo. Conocía mi firma mejor que nadie. La había repetido durante décadas en cheques, solicitudes, formularios, documentos del banco. Aquella imitación era demasiado perfecta para ser un accidente. Alguien la había copiado, ensayado, estudiado con paciencia. Y sabía exactamente quién podía haber hecho algo así. El contrato hablaba de un poder legal que le otorgaba autoridad a otra persona para realizar movimientos en nombre mío.
Leí el nombre con un nudo en la garganta. Era el nombre de mi hijo. Ese documento le daba derecho a administrar, vender o hipotecar propiedades que estaban a mi nombre. Mi mente comenzó a trabajar a una velocidad que nunca antes había sentido. Pude ver con claridad las piezas del rompecabezas, la casa elegante, el dinero del que presumían, las deudas ocultas, los sobres amenazantes. Y ahora, este documento fraudulento que le daba control sobre mi vida, mis bienes, mi seguridad. No era solo mentira, era un delito. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me apoyé en la pared para no caer. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, hijo mío?, murmuré en voz baja, con una mezcla de dolor y asombro. Porque una cosa es mentir, otra es endeudarse, pero falsificar la identidad de tu propia madre. Eso cruzaba una línea que yo jamás imaginé que él sería capaz de traspasar. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón de esa caja. Encontré más irregularidades pagos, que yo no recordaba haber hecho transferencias, que jamás autoricé notificaciones de movimientos bancarios, que por alguna razón no habían llegado antes a mis manos. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien había estado manipulando mis cuentas usando mi nombre como una puerta abierta. Y ese alguien era mi propio hijo. Me senté de nuevo a la mesa, con una pila de papeles frente a mí, como si estuviera observando el expediente de un desconocido. Pero no lo era. Era la prueba en papel de la traición más profunda que una madre puede experimentar. Sentí como mis manos comenzaban a temblar, primero de rabia, luego de tristeza, luego de una decepción que iba más allá de las palabras. Recordé su rostro de niño cuando corría hacia mí después de la escuela. Recordé sus manos pequeñas, envolviendo las mías, confiando en que yo siempre estaría ahí, para protegerlo. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿Cuál fue el punto exacto donde el amor se transformó en interés y el respeto en simple conveniencia? Quise llorar, gritar, llamarlo por teléfono y exigir explicaciones, pero no hice nada de eso. Por primera vez en toda mi vida, dentro de mí, nació una calma extraña. No una calma de resignación, sino una calma peligrosa, lúcida, consciente. La calma de quien deja de ser víctima para convertirse en testigo. Comprendí que la verdad no debía ser confrontada con lágrimas, sino con inteligencia. Tomé una hoja en blanco y empecé a anotar todo lo que recordaba de la noche anterior y de lo que había visto en su estudio, las palabras, los números, los nombres, las amenazas. Escribí con letra firme, ordenada. Cada línea se convirtió en un acto de afirmación. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. La realidad estaba ahí clara frente a mí. Y también anoté otra cosa, una frase que surgió de lo más profundo de mi ser. Mi hijo me ha mentido, pero todavía no sabe que su mayor error fue subestimarme. Porque si había algo que aprendí a lo largo de la vida, era esto: los papeles no mienten. Los documentos no sienten lástima, no se dejan engañar por besos en la frente ni por palabras bonitas. Y en esos papeles estaba escrita una verdad que él no podría borrar tan fácilmente. Cuando terminé de escribir, cerré la libreta con decisión. Afuera comenzaba a oscurecer. El día había sido largo, demasiado largo. Sin embargo, yo sentía que apenas estaba comenzando algo mucho más grande. La mujer asustada ya no era la misma. Y aunque el dolor era profundo, una nueva fuerza empezaba a levantarse en mi interior, silenciosa, decidida. Si mi hijo había elegido el camino de la mentira, yo recorrería el de la verdad hasta el final. Aquella madrugada apenas dormí. No porque el sueño me huyera,
sino porque mi mente no podía apartarse de los documentos que había encontrado. Cada línea parecía latir, cada firma falsa era una herida abierta. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo inesperado empezó a surgir claridad. La claridad no llegó como un relámpago, sino como una brasa que crece en la oscuridad. Comprendí que llorar no cambiaría nada. Confrontarlo sin pruebas sería inútil. Tenía que actuar con cabeza fría, con paciencia, con la misma disciplina que mi madre me enseñó cuando me decía: mira, escucha, espera. Luego, cuando actúes, que sea con certeza. Al amanecer, preparé café. El olor familiar llenó la cocina y por un instante me devolvió a una normalidad que ya no existía. Tomé la taza con ambas manos buscando en el calor un ancla. Abrí mi libreta y releí las notas que había escrito. Todo estaba ahí, fechas, nombres, números, movimientos extraños. Pero necesitaba algo más que recuerdos. Necesitaba respaldo. Necesitaba testigos. Necesitaba una mente fría tan acostumbrada a leer verdades ocultas como la mía empezaba a hacerlo. Pensé en Elena, una amiga que trabajó toda su vida como abogada. No éramos íntimas, pero había en ella una honestidad que siempre respeté. Llamarla fue una decisión difícil. ¿Cómo explicarle que sospechaba de mi propio hijo sin que la voz se me quebrara? Aún así, marqué su número. «Elena». «Soy yo», dije intentando que sonara normal. «Necesito hablar contigo, algo serio». Hubo un silencio breve, luego su voz se volvió suave, atenta. «Dime qué pasa». No le conté todo, solo lo imprescindible que había encontrado documentos con mi firma que yo no había firmado, que temía un uso indebido de mis bienes. No mencioné nombres al principio. Quería escuchar su reacción sin contaminarla con mis emociones. «Tienes que protegerte», dijo con firmeza. «Nadie puede usar tu nombre sin tu consentimiento. Si lo están haciendo, es un delito. Reúne todo lo que tengas. Fotos, copias, fechas, cualquier detalle. Yo te ayudo a ordenar eso, pero debes ser muy cuidadosa. Quien te está haciendo esto podría intentar borrarlo todo». Asentí, aunque no podía verla. Su advertencia confirmó lo que yo ya intuía: estaba entrando en territorio peligroso. Agradecí su ayuda y colgué con una sensación extraña, miedo sí, pero también una extraña tranquilidad. Por fin alguien más sabía. Ya no estaba sola. Ese mismo día empecé a trabajar como si me estuviera preparando para una batalla silenciosa. Tomé cada documento sospechoso y lo fotografié con mi antiguo celular. Luego los guardé en un sobre especial lejos de miradas curiosas. Empecé a revisar mis cuentas en el banco una por una. Descubrí movimientos que jamás recordaba haber autorizado: retiros pequeños, transferencias, encadenadas, depósitos extraños. Todo ocurría en fechas en las que yo había estado en casa tranquila, ajena a cualquier trámite. Una parte de mí se sorprendía de no haberlo notado antes. Otra parte entendía el por qué había confiado demasiado. La confianza, entendí entonces, puede ser un regalo o una ceguera. Yo la ofrecí con amor. Alguien la usó como una herramienta. Durante las llamadas siguientes, con Elena, fui reuniendo las piezas. Ella me ayudó a comprender el alcance legal de lo que estaba sucediendo. Habló de delitos de falsificación, de abuso de confianza. Palabras que jamás pensé pronunciar cuando se trataba de mi propio hijo. Y sin embargo, allí estaban. «No quiero venganza», le dije un día. «Solo quiero que todo pare, que vuelva la paz». «La paz no siempre llega». «Sin poner límites», respondió. «Y a veces el mayor acto de amor es no permitir más daño». Sus palabras se quedaron conmigo. Entonces tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo
empecé a planear en silencio. No para destruirlo, sino para protegerme. Pedí citas en el banco sin que nadie lo supiera. Moví algunos ahorros a otra cuenta segura que solo yo podía tocar. Reuní pruebas. Sellé, sobresnumeré fotografías, como si organizara un archivo secreto. Cada pequeña acción era un acto de recuperación de mi dignidad, de mi control de mi vida. Y mientras tanto, seguí actuando como siempre cuando hablaba con él. Si me llamaba, yo respondía con mi tono de madre cariñosa. Le preguntaba por su salud, por su trabajo, por su esposa. Él, relajado por mi aparente normalidad, bajaba la guardia. No sospechaba nada. Creía que yo estaba ciega. Y quizás ese fue su error más grande. Una tarde, me pidió que fuera a tomar café con ellos. Acepté. Al verlos, noté que estaban más nerviosos que de costumbre. Hablaban rápido, se miraban entre sí. Me ofrecieron pastel, sonrisas, palabras dulces. Yo los observaba con serenidad. Por dentro, cada gesto suyo confirmaba mis sospechas. Por fuera, yo era la misma madre de siempre. «Te ves un poco cansada, mamá», comentó él. «Es la edad», respondí suavemente. «Pero todavía tengo ojos para ver y mente para pensar». No lo dije con intención acusadora. Sin embargo, en sus pupilas vi un destello de algo que no supe descifrar. Temor, desconfianza, tal vez ambos. Cuando regresé a casa esa noche, me miré al espejo durante largo rato. Vi las arrugas, las canas, el cuerpo que ya no es joven. Pero también vi algo más, la fuerza de todas las mujeres que habían resistido antes que yo, mi madre, mi abuela, las que trabajaron la tierra, las que levantaron familias, las que sobrevivieron silencios, y supe que estaba hecha del mismo material. Esa mujer reflejada frente a mí ya no tenía intención de callar, pero tampoco de gritar sin sentido. Su arma sería la calma, su escudo la verdad, su aliado el tiempo. Porque mi hijo podía haber creído que yo era débil por no hablar. Pero no entendía lo más importante: el silencio de una madre no siempre es resignación. A veces es estrategia. A veces es el lugar donde se gesta la decisión más poderosa de todas. Yo aún no sabía exactamente cómo terminaría todo. No conocía cada paso que debía dar. Pero una cosa la tenía clara. No volvería a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, decidiera quién era yo o lo que merecía. A partir de ese día, comencé a actuar como si mi mundo se estuviera apagando lentamente. No era una actuación grotesca ni exagerada. Era una fragilidad sutil, creíble, casi triste. Dejé de arreglarme. Como antes, caminé más despacio, suspiré más a menudo. Si mi hijo pasaba a visitarme, encontraba a una madre callada, sentada junto a la ventana, mirando sin ver el movimiento de la calle. Y cada vez que me preguntaba si estaba bien, yo solo respondía con una sonrisa pequeña, cansada: «Es la edad, hijo. El cuerpo ya no responde como antes». Esas palabras parecieron tranquilizarlo de inmediato. El alivio en su rostro no podía ocultarse del todo. Para él, mi cansancio era una bendición disfrazada, una desaceleración que allanaba el camino para que él tomara decisiones en mi lugar. Al poco tiempo, empezó a hacer insinuaciones suaves en tono casi preocupado. «He pensado mucho en ti, mamá. Tal vez ya no sea seguro que vivas sola. Yo podría buscarte un lugar donde te cuiden, donde tengan enfermeras, doctores. Todo lo que necesitas», me decía, fingiendo ternura. «¿Un asilo?», pregunté sin alterar mi voz. «No es un asilo, es una residencia, un lugar bonito». «Para que puedas descansar tranquila», respondía, evitando mi mirada. Sentí como esas palabras me atravesaban como agujas finas. No porque temiera envejecer o recibir ayuda. Lo que dolía era ver con tanta claridad
el deseo que se escondía detrás sacarme de mi casa para que mis bienes quedaran libres, desocupados, listos para ser vendidos, usados, convertidos en dinero. Si tú crees que es lo mejor, dije finalmente bajando la mirada. A partir de ese momento algo cambió en él. Comenzó a ir y venir, con papeles, hablar por teléfono, a escondidas, tomar medidas, preguntar precios. Creía que yo no entendía nada de lo que hacía. Y en su mente yo ya no era una persona, sino un trámite pendiente. Pero cada uno de sus pasos alimentaba mi plan. Mi amiga Elena seguía asesorándome en silencio. Me explicó que con las pruebas que había reunido podíamos iniciar un proceso legal serio. Sin embargo, también coincidió conmigo en una cosa: antes de enfrentar la ley, necesitábamos que él y su esposa mostraran su verdadera cara, que quedaran atrapados en sus propias decisiones. Así que poco a poco dejé que la cuerda girara alrededor de ellos. Él empezó a visitar mi casa con más frecuencia. Revisaba mis muebles, hablaba de remodelaciones que nunca había pedido. Comentaba en voz alta lo bien ubicada que estaba la propiedad. Lo escuchaba decirle a su esposa: «Esta zona vale mucho. Si logramos venderla pronto, todo se arregla». Y yo fingía no entender mientras servía agua para el café. «Mamá, deberíamos pensar en vender tu casa», propuso una tarde con una falsa sonrisa conciliadora. «Es demasiado grande para ti. Con ese dinero podrías vivir tranquila en cualquier parte. Ya no tendrías preocupaciones». Lo miré con calma. Por dentro todo mi corazón latía como un tambor de guerra. «¿Vender mi casa?», repetí en voz suave. «Aquí están mis recuerdos». «Pero los recuerdos van contigo», insistió. «La casa solo son paredes. Y tú solo eres sangre», pensé, pero no lo dije. Asentí lentamente, como si la idea comenzara a convencerme. «Tal vez tengas razón». Ese fue el instante exacto en que él creyó que había ganado. A partir de ese día, su trato hacia mí se volvió más seguro, más confiado, incluso un poco distante. Ya no fingía tanto cariño, porque en su mente yo había dejado de ser un obstáculo. Era apenas un estorbo que pronto desaparecería del camino. Su esposa, en cambio, no podía ocultar su impaciencia. Cada vez que venían a verme, observaba mi casa con ojos calculadores, como si ya estuviera repartiendo mentalmente cada habitación, cada mueble, cada objeto de valor. Un día incluso se atrevió a decir: «Podríamos redecorar todo esto, darle un estilo más moderno». «Es mi casa», respondí suavemente. Hubo un silencio incómodo. Luego mi hijo intervino rápido. Claro, solo era un comentario. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de su verdadera intención había quedado expuesta. Mientras tanto, yo seguía reuniendo pruebas. Grabé algunas conversaciones sin que lo notaran. Guardé capturas de mensajes donde él hablaba de dinero, de plazos de vender. Noté en su celular llamadas frecuentes de números desconocidos. Elena logró rastrear uno de esos números hasta un hombre relacionado con préstamos ilegales. Eso explicaba la libreta, las amenazas, la desesperación. Mi hijo estaba desesperado. Y la desesperación convierte al ser humano en algo que ni él mismo reconoce. Poco antes de que mi plan tomara su forma definitiva, recibí un mensaje de él que aún recuerdo palabra por palabra. «Mamá, todo estará mejor cuando firmes los papeles. Confía en mí». Leí esa frase una y otra vez. «Confía en mí». Era casi irónico, porque fue justo en ese momento cuando comprendí que la confianza ya no era una opción. Ahora todo dependía de la verdad, de mi defensa, de mi límite. Esa noche, sentada en mi cama, volví a mirar la foto antigua que había visto en su casa.
el niño abrazándome, la sonrisa inocente. Lo besé con los labios temblando. «Ojalá nunca hubieras tenido que llegar tan lejos, hijo mío», susurré. Después guardé la foto en un cajón y saqué en su lugar el sobre donde había reunido todas las pruebas. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa de noche. Pasé mi mano por encima de él, sintiendo el papel, el peso de cada evidencia. Y en ese momento supe que el plan estaba listo. La trampa del orgullo ya se había cerrado lentamente alrededor de ellos. Y aún ni siquiera se habían dado cuenta. El día de la reunión llegó sin grandes anuncios, sin truenos ni señales en el cielo. Sin embargo, dentro de mí todo parecía temblar. El aire se sentía más delgado, como si hasta la atmósfera supiera que algo irreversible estaba por suceder. No le dije a nadie cómo me sentía. Me vestí con calma. Elegí un vestido sencillo, limpio, digno el mismo que usaba en ocasiones importantes cuando mi difunto esposo aún estaba a mi lado. Aquella tela no era solo ropa, era una armadura tejida de recuerdos de respeto por mí misma. Mi hijo había insistido en que nos reuniéramos en familia en su casa. Decía que allí podríamos hablar con tranquilidad sin interferencias de terceros. Yo acepté sin discutir. No quería que sospechara que algo más grande se había puesto en movimiento. Elena, en cambio, me sugirió que cambiáramos el lugar a su despacho legal. Así todo quedará registrado y estarás protegida, me dijo en voz baja. Yo asentí. Tenía razón. La verdad no debía revelarse en una sala de estar decorada con mentiras, sino en un espacio donde la justicia pudiera sostenerla. Llegué primero. El despacho era sobrio, con muebles de madera oscura, olor a libros y a documentos antiguos. Sobre la mesa principal, Elena había colocado una carpeta gruesa donde estaban ordenadas todas las pruebas, las copias del contrato falso, los movimientos bancarios, las grabaciones de voz, las fotografías de los documentos en su estudio, las amenazas anónimas, incluso la cronología completa de todo lo ocurrido. Verlo allí, tan claro, tan evidente, me produjo una mezcla de alivio y tristeza profunda. Minutos después, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entraron ellos. Mi hijo primero, con una expresión de aparente tranquilidad. Detrás su esposa tensa, con los labios apretados. Ambos intentaron sonreír, pero la rigidez en sus cuerpos delataba su nerviosismo. «Mamá», dijo él, «qué bueno que aceptaste venir. Sé que hemos tenido malentendidos, pero hoy todo se va a arreglar». Lo miré con una serenidad que él no conocía. No había en mis ojos reproche ni ternura, solo una calma inmensa, poderosa. «Eso espero, hijo», respondí en voz baja, «porque hoy por fin todo va a salir a la luz». Elena se levantó de su asiento. Su presencia era firme, imponente, casi maternal también. «Gracias por venir», dijo. «Esta reunión no es un simple encuentro familiar. Estamos aquí para aclarar una serie de irregularidades graves vinculadas al nombre, bienes y documentos de la señora». Mi hijo frunció el ceño confundido. «¿Irregularidades? Debe haber un error». «No, no lo hay», interrumpí suavemente. Elena abrió la carpeta. Comenzó a mostrar uno por uno los documentos, las firmas falsificadas, los poderes legales no autorizados, los registros bancarios anómalos. Con cada papel que aparecía sobre la mesa, el rostro de mi hijo perdía color. Su esposa dejó de fingir la compostura. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué significa todo esto?», preguntó él casi en un susurro. «Significa que utilizaste mi nombre sin mi consentimiento», le respondí, mirando directamente a sus ojos. «Significa que intentaste vender mi casa, mover mi dinero, controlar mi vida sin que yo lo supiera.
Significa que cruzaste una línea que nunca debiste cruzar. Su esposa dio un paso atrás como si quisiera huir. Eso no es verdad, murmuró. No saben en qué contexto. Elena entonces presionó un pequeño botón y en la sala comenzó a escucharse una grabación. Era la voz de mi hijo clara e inconfundible, hablando de dinero de vender, de resolver todo pronto, de sacarme de la casa. Cada palabra cayó como una piedra en el silencio. «Apágala», gritó él, perdiendo por completo el control. Yo seguí sentada sin moverme, mientras lo observaba desmoronarse frente a mí. No sentía odio, solo una tristeza infinita al ver lo que se había convertido. Entonces la puerta volvió a abrirse. Esta vez no eran más familiares ni abogados. Eran 2 agentes acompañados por un funcionario legal. Elena me miró y asintió casi imperceptiblemente. «Señor», dijo uno de ellos mirando a mi hijo, «queda usted bajo investigación formal por falsificación de documentos, fraude y abuso de identidad». «Y usted también, señora», añadió dirigiéndose a su esposa. Ella comenzó a llorar en silencio. Él se quedó inmóvil, como si todo su cuerpo se hubiese petrificado. «¿Esto lo planeaste tú?», me preguntó con una mezcla indescriptible de rabia y dolor. Le sostuve la mirada. «No, hijo», le respondí con voz tranquila. «Lo planeaste tú mismo. Yo solo dejé de callar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de todo lo que nunca nos habíamos dicho. Durante un segundo eterno, lo único que vi frente a mí no fue a un criminal, sino a un niño perdido en sus propios errores, atrapado por decisiones que jamás había imaginado tomar. Pero ese niño ya no era mi responsabilidad. El hombre que tenía frente a mí debía enfrentar las consecuencias. Los agentes tomaron sus datos, se llevaron las carpetas y la sala quedó en un extraño silencio. Mi hijo fue escoltado hasta la puerta sin resistencia, sin palabras. Antes de salir, se giró una última vez. «¿Valió la pena?», preguntó con la voz rota. No respondí enseguida. Miré la mesa, los papeles, mis manos envejecidas que durante tantos años trabajaron por él. Lo que valía la pena, le dije finalmente, era la verdad y la dignidad. Y esas, hijo, nunca se negocian. Cuando salieron, sentí que el peso de meses, tal vez años, se desprendía lentamente de mis hombros. No porque me sintiera victoriosa, sino porque por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin sentir que alguien me estaba robando el aire. Elena se acercó y puso una mano sobre la mía. «Fuiste valiente», me dijo. Yo cerré los ojos por un segundo. En el fondo de mi corazón no quería ser valiente. Habría preferido seguir siendo solo una madre en paz. Pero la vida no siempre nos da esa opción. A veces la vida nos empuja a convertirnos en algo más, en la guardiana de nuestra propia verdad. Y aquella noche, al salir del despacho y sentir el viento fresco sobre mi rostro, supe que ya nada tendría poder sobre mí de nuevo. Los días que siguieron a aquella noche fueron extrañamente silenciosos. No hubo llamadas, tampoco visitas inesperadas, ni mensajes desesperados pidiendo explicaciones. La casa volvió a llenarse con el eco tranquilo de mis propios pasos, con el sonido humilde de mi respiración acompasada mientras barría el patio o ponía a hervir agua para el café. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no me asustaba. Era un silencio distinto, un silencio honesto. Supe por Elena que el proceso legal avanzaría despacio, como suelen hacerlo las cosas importantes. Habló de investigaciones de declaraciones de fechas futuras en un juzgado. Yo asentía sin demasiado interés en los detalles. Ya había hecho lo que debía. El resto no estaba en mis manos, y aceptar eso también era una forma de sanar.
Mi hijo ya no me pertenecía como antes. Tampoco yo le pertenecía a él. Durante varias noches me senté en el mismo sillón junto a la ventana donde solía esperarlo cuando era niño. Afuera, el mundo seguía girando sin saber nada de mi historia. Los vecinos caminaban con bolsas del mercado, los niños corrían tras una pelota, los perros ladraban a lo lejos. La vida continuaba indiferente como siempre. Y sin embargo, dentro de mí existía un antes y un después que no podía ignorar. Pensaba mucho en su infancia, en cómo lo cargaba cuando tenía fiebre, en las veces que dormía con su cabeza sobre mi pecho, en su respiración tibia, profunda, confiada. Pensaba en la primera vez que dijo mamá, en sus dibujos torcidos, pegados en la nevera, en sus sueños de ser protagonista de algo grande. Tal vez ahí estuvo la raíz de toda su necesidad de grandeza, de demostrar, de tener más que todos. Y tal vez yo no supe enseñarle que la grandeza verdadera no nace del dinero, sino del respeto. Esa idea me atravesó con la delicadeza de una verdad dolorosa. Como madre, también tuve culpas. Nadie nos enseña a criar seres humanos completos. Amamos como sabemos, protegemos como podemos, y a veces, sin querer, sembramos semillas que más tarde se convierten en espinas. Comprenderlo no justificaba sus actos, pero me permitía mirarlos sin odio. Una tarde, mientras limpiaba un cajón antiguo, encontré una pequeña cadena de plata. Se la había regalado cuando cumplió 10 años. Recuerdo haberle dicho que la protegiera, que algún día entendería su valor. La sostuve entre mis dedos, sintiendo el frío del metal en la piel. Pensé en tirarla, en desprenderme de aquel recuerdo, pero algo dentro de mí lo impidió. No por él, sino por mí. Porque esa cadena no representaba su traición. Representaba todo el amor que le di antes de perderlo en el camino. Volví a colocarla en su lugar y sentí una paz suave acomodarse en mi pecho. Con el paso de las semanas, decidí hacer algo que en otro tiempo jamás me habría atrevido a imaginar. Vendí la casa. No porque me la hubieran querido quitar, sino porque ya no la sentía como mía. Las paredes guardaban demasiadas voces, demasiadas memorias cruzadas entre la alegría y la mentira. Necesitaba un nuevo comienzo, un espacio que no estuviera manchado por la desconfianza. Me mudé a un lugar pequeño, sencillo, lleno de luz. Desde la ventana se veía un jardín comunitario donde ancianas como yo regaban flores con manos arrugadas, pero felices. Por primera vez en años me sentía parte del mundo nuevamente. Nadie sabía mi historia. Nadie me veía como víctima ni como madre de un criminal. Solo era una mujer más, con dignidad tranquila en sus pasos cortos. Con una parte del dinero que obtuve, decidí hacer algo que nacía directamente de esta experiencia, crear un pequeño fondo para ayudar a personas mayores que estuvieran siendo manipuladas por sus propias familias. Personas que, como yo, habían confiado demasiado. Personas que creían que el amor siempre justifica el abuso. Fui a hablar con una asociación local y, sin decir mi nombre completo, ofrecí apoyar a quien lo necesitara. No era una venganza, era una reparación. Cada cheque que firmaba para ayudar a otros me limpiaba un poco más por dentro. Me devolvía la sensación de control que me habían querido arrebatar. Me demostraba que aunque me habían intentado usar, yo seguía teniendo la capacidad de elegir qué hacer con mi vida, con mi dinero, con mi historia. A veces en las noches tranquilas pensaba en él. Me preguntaba si en medio del proceso que enfrentaba habría comprendido la gravedad de sus actos. Me preguntaba si dentro de su celda interna todavía existía un rastro del niño que amé. Pero no me permitía quedarme demasiado en esas preguntas.
la nostalgia mal administrada también puede convertirse en prisión. Aprendí que perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces perdonar es simplemente dejar de cargar la piedra del rencor a cuestas. Y eso fue lo que hice, perdoné en silencio, no por él, sino por mí, para no endurecer mi corazón, para no convertirme en la sombra de lo que me hicieron. Una mañana salí al jardín con una pequeña regadera azul que había comprado en el mercado. Había una planta marchita junto al muro. Sin saber por qué, decidí cuidarla. Día tras día le añadí un poco de agua, un poco de luz, un poco de paciencia. Pasaron las semanas y un capullo tímido apareció entre las hojas secas. Lo miré abrirse lentamente, como si fuera un milagro pequeño personal. Y comprendí. A pesar de todo, yo también estaba volviendo a florecer. Hoy sentada en este nuevo hogar sin lujos ni apariencias, pero lleno de verdad, sé que sobreviví a algo que pudo haberme destruido. No con gritos, no con escándalos, no con violencia, sino con conciencia, dignidad, valentía y un amor que supo cuándo detenerse para no seguir siendo pisoteado. Si estás escuchando esta historia y has sentido alguna vez que alguien cercano te traicionó, te utilizó o intentó borrarte, quiero que recuerdes algo muy importante. Tu vida no le pertenece a nadie más que a ti. No importa la edad que tengas. Siempre estás a tiempo de recuperar tu voz, tu espacio, tu verdad. Ahora quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. ¿Has vivido algo similar? ¿Alguna vez alguien en quien confiabas se ha aprovechado de ti? Cuéntame en los comentarios dónde nos escuchas hoy. Tu historia también merece ser contada. Tenemos muchas historias como esta, llenas de vida, dolor y esperanza. Así que, si quieres seguir escuchando historias que nacen del corazón de mujeres como tú, suscríbete y acompáñanos en este camino de sanación, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Cuando bajé del taxi frente a mi casa, aún con el olor a desinfectante del hospital pegado en la ropa, sentí que algo no encajaba. La fachada estaba igual, pero el silencio, ese silencio no pertenecía a mi hogar. Abrí la puerta con la llave que guardé bajo la bata del hospital y al empujarla se me heló la sangre. El eco dentro de la sala no era normal. No había mis cojines, ni mis fotos, ni el mantel tejido que me acompañó 20 años. Era como si mi casa hubiera dejado de ser mía. Y yo apenas estaba por descubrir lo peor. Habían pasado solo 9 días desde la cirugía. Una operación sencilla, dijeron los doctores, pero a mi edad, 61, aunque a veces mi espíritu se siente de 30, cualquier intervención deja el cuerpo frágil y el alma más sensible. En la cama del hospital, mientras veía las cortinas verde pálido bailar con el aire acondicionado, me repetía a mí misma que al regresar todo estaría como siempre. Mi casa olería a la mezcla de canela y cloro que uso cada mañana, mi sillón favorito. Seguiría esperando mi siesta de las 4 y mi recámara. ¡Ay, mi recámara! Sería mi refugio un nido que me acompañó incluso después de que mi esposo Julián se fue de este mundo. Yo pensé que Tomás y Rebeca, mi hijo y mi nuera, cuidarían la casa como si fuera suya. Al menos eso les pedí, no con exigencia, sino con cariño. Hijo, nomás revisen que todo esté en orden. Ya regreso en unos días. Tomás me besó la frente en el hospital y Rebeca sonrió esa sonrisa dulce que usa cuando quiere quedar bien con alguien. No se preocupe, doña Lola, me dijo, aquí la esperamos con la casita limpiecita. Y yo tonta y confiada le creí. Pero ahora al entrar, el aire era distinto, más frío, más vacío, como si las paredes hubieran sido despojadas de sus recuerdos.
Sobre la mesa de centro, que ya no estaba en su lugar habitual, por cierto, había un vaso a medio beber, uno de esos de cristal grueso que jamás usé porque eran para las visitas. Yo no había tenido visitas en semanas, y sin embargo, ahí estaba con marcas de dedos que no eran míos. El sillón grande estaba movido hacia la ventana. Ya no quedaba rastro de mis cojines bordados. Mi fotografía con Julián en Acapulco, donde él me abrazaba por la cintura, tampoco estaba en la repisa. El marco dejó una marca cuadrada más clara en la pared. Eso me dolió más que la cicatriz fresca bajo mi costado. Tomás... ¿Rebeca? Llamé, pero mi voz chocó contra el vacío. En el pasillo había cajas apiladas, cajas de cartón café, algunas cerradas con cinta adhesiva, otras mal acomodadas, como si hubieran estado empacando a la carrera. En una pude leer con plumón negro donar. La palabra se me clavó en el pecho. Mis manos temblaron. ¿Qué estaban regalando? ¿Qué habían decidido sacar sin preguntarme? Me seguí moviendo con pasos cortitos porque aún tenía el vendaje en el abdomen. Cada paso se sentía como una puñalada leve, pero la tensión en mi pecho dolía 1000 veces más. La cocina... ¡Ay, la cocina! Ahí sí que casi se me doblan las piernas. Mis cazuelas de barro ya no estaban. Mi comal negro ese que heredé de mi madre había desaparecido de la estufa. En su lugar había una parrilla eléctrica nueva, fría, sin alma, sin historia. Rebeca siempre decía que ese comal olía a viejo. Yo pensaba que olía a hogar. Me sostuve de la pared y respiré profundo. Tenía que tranquilizarme, pero mi corazón ya galopaba. Necesitaba ver mi cuarto, mi santuario. Ahí pensé, al menos ahí no habrán metido mano. Crucé el pasillo, abrí la puerta. El golpe que recibí no fue físico, pero me tumbó por dentro. Mi cama matrimonial no estaba. La colcha que tejí durante el duelo de Julián no estaba. Mi crucifijo de madera tallado por mi propio padre no estaba. En su lugar había una cama moderna con sábanas beige y un tocador lleno de perfumes de Rebeca. Incluso habían colgado una cortina rosa pastel de esas que jamás compraría. ¿Qué es esto?, murmuré llevándome una mano a la boca. Mi cuarto, convertido en el de ella. Entré un paso más y choqué con otra caja. En la etiqueta decía «Cosas de Dolores donar». Sentí un mareo. Me agarré del marco de la puerta. Mi ropa estaba ahí arrugada en bolsas transparentes. Mis zapatos, mis fotografías, incluso el rosario que uso cuando no puedo dormir. Todo empacado como si ya no hiciera falta. Como si yo hubiera muerto y estuvieran limpiando mis cosas. «Dios mío», susurré. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Rebeca apareció en la puerta, vestida con una blusa elegante que jamás usa dentro de casa. «¡Ay, doña Lola, ya regresó!», dijo sonriendo, enseñando todos los dientes. «¡Qué bueno! Justo estábamos acomodando unas cositas». «¿Dónde están mis cosas?», logré preguntar. Rebeca alzó las cejas como si mi pregunta fuera exagerada. «Las guardamos, Lola. Su cuarto nos quedó perfecto para usarlo como oficina y cuarto de meditación. Usted entiende, no el suyo es el más grande». Me doblé un poco por el dolor físico y por el dolor de escucharla hablar así, sin un ápice de culpa. Ella siguió hablando, señalando con la mano mis recuerdos empacados. «Eso ya lo íbamos a donar. Algunas cosas ya no le sirven. Nosotros solo queremos ayudarla». Yo no pude responder. Sentí la garganta cerrada. Sentí que la casa giraba. Sentí que la traición tiene un sonido. Y es el sonido de una puerta cerrándose dentro del alma. Y entonces lo recordé. Recordé algo que ellos no sabían. Algo que todavía podía salvarme. Mi testamento. Mi verdadero testamento.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Y supe que esto apenas comenzaba. Rebeca siguió hablándome como si nada, como si no acabara de arrancarme el corazón con las manos, pero yo ya no escuchaba. Solo veía sus labios moviéndose, su sonrisa satisfecha, y detrás de ella, mi cuarto transformado en un espacio que ya no me pertenecía. Sentí una punzada profunda en el costado. La herida de la operación estaba fresca, pero esa punzada era suave, comparada con la otra, la que se abrió en mi pecho al ver mis cosas empaquetadas, etiquetadas como basura. ¿Dónde está Tomás?, pregunté al fin con la voz quebrada. Rebeca se acomodó el cabello, como si mi dolor fuera un estorbo. En la sala. Vino un ratito a ayudarme a mover los muebles. Está súper cansado, pobrecito. Quiero hablar con él, dije firme, aunque mi voz temblaba como hoja en tormenta. Rebeca se encogió de hombros dando media vuelta. La seguí por el pasillo, paso a paso, respirando despacio para que no me doliera la cicatriz. Cada rincón que recorría se sentía extraño, como si mis paredes, mi piso, mis recuerdos se hubieran convertido en los de otra persona. Mis cuadros ya no estaban. Las mantas que tejí a mano no estaban. Mi reloj de pared, ese que sonaba cada hora y me hacía compañía, estaba apagado, cubierto con una toalla. Rebeca creyó que no lo notaría, pero yo sí lo noté. Era como si hubieran intentado borrar mi existencia. Tomás estaba sentado en el sillón grande, mi sillón, con las piernas abiertas, el control remoto en la mano y un plato de uvas en el regazo. Cuando me vio, pegó un brinco. ¡Mamá! Se levantó rápido. No te esperábamos hasta mañana. Ya desde ahí, desde esa frase, algo me gritó que algo estaba muy mal. Salí del hospital hoy, dije. Los doctores dijeron que podía irme. Tomás, ¿qué está pasando aquí? Él miró a Rebeca. Rebeca lo miró a él. Ese intercambio silencioso que siempre hacen cuando esconden algo. Y ahí supe que no era simplemente que arreglaron la casa. Habían tomado decisiones, cambios grandes, cambios sin consultarme. Mamá, dijo Tomás al fin, intentando sonar calmado. Tienes que entender, tú no puedes vivir sola, no después de la cirugía. Y la casa estaba, pues, muy desordenada. Mi garganta se cerró. Desordenada, repetí sin creer lo que oía. Sí, intervino Rebeca rápidamente. Había muchas cosas viejas. Muchas. Y como usted estaba en el hospital, pues decidimos aprovechar para organizar. Tomás me ayudó mucho. Mi hijo se tocó la frente y suspiró. No queremos que te estreses, mamá. Solo hicimos lo necesario para que regreses a una casa más cómoda. Observé a mi hijo, mi único hijo, y vi algo que no quería ver: comodidad en su postura, como si realmente creyera que tenía derecho a apropiarse de mi vida. Mi hijo, el mismo niño que de pequeño lloraba cuando se caía y buscaba mis brazos, ahora me hablaba como si yo fuera una anciana, incapaz de decidir por sí misma. Mi voz salió baja pero firme. ¿Y por qué mi recámara? Está llena de las cosas de Rebeca. Tomás tragó saliva. Miró otra vez a su esposa. Ella tomó la palabra sin vergüenza alguna. Porque la suya es más grande, doña Lola. Y mire, yo necesito un lugar para mis entrenamientos de yoga. Usted tiene el cuarto de atrás, el chiquito. Quedó perfecto para usted. Más acogedor. Quedó perfecto. Quedó perfecto. Esas palabras me retumbaban como martillazos. Ese cuarto, dije apretando los dientes, era el cuarto de servicio. No tiene ventana, no tiene ventilación, ni siquiera tiene closet. Pero es temporal, mamá, dijo Tomás rápidamente alzando las manos, como si eso lo arreglara todo. Mientras te recuperas. Ya después vemos. Después vemos. Después vemos.
Era la frase que usaba cuando quería posponer un conflicto, solo que esta vez el conflicto era yo. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las dejé salir. No les iba a dar ese gusto. ¿Y mis cosas?, pregunté, mordiéndome la lengua para no gritar. Tomás señaló con la barbilla las cajas del pasillo. Las empacamos. Muchas ya no te sirven, mamá. Y algunas, pues, las vamos a donar. Hay gente que las necesita más. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. Mis fotografías, mis manteles, los vestidos que guardé de mi juventud, las cartas que Julián me escribió cuando éramos novios. ¿Todo eso ya no me servía? Me quedé en silencio largo rato, no porque no quisiera hablar, sino porque si hablaba, sabía que me iba a desmoronar. Tomás dio unos pasos hacia mí y me tomó del brazo. Mamá, ya no eres la misma. Ya te cansabas mucho antes de la operación. Rebeca y yo solo estamos tratando de ayudarte. ¿Por qué no puedes entenderlo? Rebeca se cruzó de brazos detrás de él con una sonrisa de satisfacción escondida en la comisura de los labios. Y justo ahí, justo en ese instante, supe la verdad. No estaban cuidando mi casa, no estaban ayudándome, estaban preparándose, preparando el terreno, preparando mi hogar, para convertírselo en su hogar. Respiré profundo. Y ahí, como un rayo en la oscuridad, recordé algo que ellos no sabían, algo que podría cambiarles los planes. Mi testamento. El testamento que hice después de que Julián murió. El documento donde dejé establecido que la casa no sería de nadie hasta que yo desapareciera. Y aún así, no como ellos se lo imaginaban. Ellos no heredaban lo que creían. Sentí un calor encenderse en mi pecho, una fuerza que creí perdida. ¿Saben qué dije finalmente? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ambos se quedaron quietos. Mañana hablaremos. Hoy solo quiero descansar. Tomás sonrió aliviado, sin entender que mi calma no era sumisión, era preparación. Rebeca simplemente dijo: perfecto, doña Lola, pero el cuarto de atrás ya está listo. Ahí va a dormir. Yo asentí, pero por dentro la decisión ya estaba tomada. Me habían empujado a un rincón y todavía no sabían que las paredes que creían ocupar no eran suyas. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque mi casa no estaba sola, tenía un testamento, uno que ellos no conocían. Dormí poco esa noche. El cuarto de servicio, que ahora pretendían llamarme mi cuarto, estaba tan frío y tan oscuro que parecía una bodega abandonada. El foco del techo parpadeaba a veces como si también protestara por tenerme ahí adentro. Había una cama individual dura como una tabla y una mesita sin cajones. Ni una cobija mía, ni un aroma familiar, ni rastro de mi vida. Solo la humedad atrapada en las paredes. Me recosté despacio, cuidando la cicatriz. El dolor punzante venía y se iba, pero el dolor real estaba en otro sitio, ese que ningún doctor puede anestesiar. Me tapé con la manta que Rebeca dejó ahí, de esas baratas que venden en oferta, y respiré hondo. Por primera vez en años me sentí como invitada, no peor, como estorbo en mi propio hogar. En la madrugada escuché risas apagadas. La puerta del pasillo se abrió y luego se cerró. Eran Tomás y Rebeca. Hablaban en voz baja, pero el silencio del cuarto amplificaba cada sonido. Te dije que no iba a ser problema, susurró Rebeca. Es cuestión de tiempo, se acostumbrará. Tomás respondió algo que no alcancé a oír, pero en su tono había duda. Amor, entiéndelo, dijo ella más firme. Esta casa es perfecta para nosotros. Y Lola, pues, ya está grande, no necesita tanto espacio.
Eso fue como una patada al estómago. No necesitaba tanto espacio, eso decían de mí. Como si fuera una sombra, una figura sin derecho a recordar, a guardar, a vivir. Me tapé la boca para no soltar un sollozo. No quería que me escucharan. No quería darles más poder del que ya tenían. Pero mi cuerpo entero temblaba. Temblaba de miedo y también de una rabia silenciosa que empezaba a despertarse dentro de mí. Cuando el sol apareció, apenas un hilo de luz se coló por la rendija de la puerta. Me levanté con cuidado y caminé hacia la cocina esperando oler café de olla como siempre. Pero el aroma que encontré fue el del café instantáneo que Tomás prepara desde que Rebeca decidió que lo hecho a mano era cosa del pasado. Ella estaba ahí desayunando yogurt en un envase pequeño viendo su celular. «Buenos días, doña Lola», dijo sin levantar mucho la vista. Ni siquiera me ofreció silla. «Buenos días», respondí con la voz aún ronca por la noche difícil. «Ahí le dejé pan tostado», añadió, señalando un plato arrinconado. Era un pan tan duro que podría haber servido de ladrillo. Me serví un vaso de agua para tragarlo sin lastimarme la garganta. «Voy a buscar mis cosas», dije. «Necesito mi ropa y mis documentos». Rebeca levantó las cejas claramente fastidiada. «Así eso. Ya organicé las cajas. Si quiere, escoja qué se queda y qué se va. Pero le aviso. Hay cosas que ni valen la pena guardar». «Ya decido yo eso», respondí cortante. Rebeca dio una sonrisita falsa. «Claro, doña Lola, como guste». Fui al pasillo. Las cajas estaban abiertas ahora. En la de arriba había fotografías mías con Tomás de niño. Fotos de cumpleaños de la primaria, de cuando él jugaba fútbol y yo le gritaba desde las gradas como loca orgullosa. En otra caja estaban mis vestidos, el azul que usé en la boda de mi hermana, el beige que me compré cuando cumplí 40, el negro que guardo para fiestas. Todo arrugado, algunas prendas con manchas de polvo. Rebeca ni siquiera se tomó la molestia de doblarlos bien. Y en el fondo de una caja lo vi. Mi estuche de joyas. Mi estuche que no estaba anoche. Lo tomé rápido, sintiendo la urgencia apretar mi pecho. Lo abrí y ahí estaba el vacío. La gargantilla que me regaló Julián en nuestro aniversario ya no estaba. Los aretes de oro que heredé de mi madre tampoco. Solo quedaban un par de pulseras baratas que jamás usé. Era como si me hubieran arrancado pedazos de mi historia. El enojo me nubló los ojos. Tomás salió del cuarto principal en ese momento estirándose. «Buenos días, mamá». Le mostré el estuche vacío, sin decir palabra. Tomás se congeló. Rebeca dijo: «Que eso ya no te servía», murmuró. Mi corazón se rompió un poco más. «¿Y tú le creíste?». Mi voz salió dura, con una fuerza que ni yo esperaba. Tomás se rascó la nuca sin saber qué decir. «Es que tú estabas en el hospital y... pues ella dijo que era mejor, que todo estuviera más limpio, más simple, que tú ya no necesitabas tantas cosas». Respiré profundo. Quería abrazarlo, gritarle, golpearlo, todo al mismo tiempo. «Tomás», dije despacio, «esas no eran cosas, eran recuerdos, eran mi vida». Él bajó la mirada. «Perdóname, mamá. Yo solo...». No lo interrumpí. «No es solo tu culpa». Rebeca apareció detrás de él. «Otra vez con eso, Lola». Se cruzó de brazos. «Ya se lo dije, las joyas estaban viejas. Las doné. ¿Para qué guardarlas? ¿Para coleccionar polvo?». Mi sangre hirvió. «¿Quién te dio permiso?». Rebeca abrió los ojos fingiendo inocencia. «Es que usted nunca está. Siempre está en la clínica, en el mercado con la vecina». Pensé que no le importaba. Tomás intentó intervenir. «Mamá, por favor, tranquila». Pero yo ya no podía tranquilizarme. «Este es mi hogar.
dije con voz baja pero letal. Mis cosas no se tocan, mis recuerdos no se tiran. Mi cuarto no se ocupa. Rebeca sonrió torcido. Pues ya lo ocupamos. Y esa frase fue un fuego directo a mi pecho. Ahí entendí que ya no quedaban detalles pequeños. No eran confusiones, no eran malentendidos. Era un plan largo, un plan claro, un plan para desplazarme poco a poco hasta sacarme de mi propia casa. Pero ellos no sabían que cada cosa que hacían, cada gesto, cada palabra, solo me recordaba lo que tenía guardado entre mis papeles más importantes. Mi testamento, y no el que ellos pensaban, el real, el que decía que mi casa jamás sería de alguien que me hiciera daño. Sentí esa fuerza volver a mí. Me enderecé con todo y dolor en la herida. Esto no termina aquí, dije. Rebeca rodó los ojos. Tomás tragó saliva. Yo respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Esa misma mañana, mientras Tomás y Rebeca seguían discutiendo en la cocina sobre qué donar y qué tirar, yo me encerré en el baño. Cerré la puerta con seguro y me miré al espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi cabello despeinado, después de dormir en ese cuarto húmedo y el cansancio de la cirugía todavía latía en mi costado. Pero detrás de todo eso, había algo más. Había fuego. Fuego que nunca pensé volver a sentir a mis 61 años. Me lavé la cara con agua fría, respiré hondo y mientras el agua resbalaba por mis mejillas, repetí en voz baja: no me van a borrar. Salí al pasillo sin hacer ruido. Tomás y Rebeca seguían discutiendo sobre si mis cobijas viejas debían ir al bote o a la bolsa de donación. Rebeca, como siempre, dando las órdenes. Tomás asintiendo como niño regañado. No quise escucharlos más. Tomé mi bolso, uno viejo de piel, que me regaló Julián cuando cumplimos 15 años de casados, y saqué mis llaves. Aún me temblaban las piernas por la cirugía, pero el coraje me impulsaba. Necesitaba salir de esa casa antes de gritar, antes de llorar, antes de hacer algo que me arrepintiera. Y necesitaba ver a la única persona que podía ayudarme, la licenciada Barragán, mi abogada, la mujer que había elaborado mi testamento hacía casi 10 años. Tomé un taxi afuera de la casa. El chofer, un hombre mayor de bigote canoso, me miró por el retrovisor. ¿Todo bien, señora?, preguntó con un tono amable. Quise decirle la verdad, contarle que mi propia nuera estaba intentando empujarme fuera de mi hogar, que mi hijo estaba atrapado en su manipulación, que me sentía extranjera en mis paredes. Pero solo logré decir: lléveme a la oficina de la licenciada Barragán, por favor. El viaje duró unos 20 minutos. Cada bache en la calle me hacía tensar el abdomen por la herida, pero no me quejé. Aguanté. Siempre he aguantado. Tal vez demasiado. Al llegar la secretaria, me ofreció una silla. La licenciada está terminando una llamada. ¿Le ofrezco agüita a doña Dolores? Asenté. El vaso de agua fría me ayudó a estabilizarme. Cuando escuché mi nombre desde el despacho, entré. La Liz. Barragán era una mujer de unos 70 años, de cabello blanco, perfectamente recogido, y ojos afilados que parecían ver más allá de lo evidente. Cuando me vio, dejó los papeles a un lado. Dolores. Siéntate, hija. ¿Qué pasa? Tienes la mirada de alguien que ya no quiere callar. Y ahí se me quebró el alma. Me senté frente a ella y dejé salir todo. No lágrimas, no gritos, palabras duras. Le conté sobre el cuarto, sobre mis cosas, sobre mis recuerdos escondidos en cajas marcadas como si fueran basura.
sobre mis joyas desaparecidas, sobre Rebeca diciendo que yo ya viví como si mis años fueran un estorbo, sobre Tomás dejándose arrastrar por esa mujer que no conoce la palabra respeto. La licenciada no me interrumpió. Escuchó con la paciencia de alguien que lleva años lidiando con injusticias familiares. Cuando terminé me sentí vacía, pero al mismo tiempo libre. Al fin alguien sabía lo que estaba pasando. Dolores dijo juntando las manos sobre el escritorio: si ellos están planeando quedarse con tu casa, necesitan algo muy claro: tu firma. Sin tu firma no pueden mover nada. Absolutamente nada. Asentí respirando hondo. Ya me imaginaba, respondí. ¿Y el testamento?, preguntó ella con tono serio. Lo dije casi en un susurro. Quiero cambiarlo. La licenciada me miró un largo rato, no con juicio, sino con comprensión profunda. ¿Estás segura? Más que nunca. Ella se levantó, tomó una carpeta nueva de un cajón y me la puso enfrente. Muy bien. Entonces empezamos. Quiero que me digas exactamente cómo quieres que quede tu legado. Sin miedo, Dolores. Este papel será tu escudo. Mis manos temblaron al sostener la pluma. No por debilidad, sino por la magnitud del momento. Estaba escribiendo mi destino. Y de alguna forma también el de ellos. Quiero que la casa, dije lentamente, no sea para ninguno de los dos mientras yo viva, ni después, si no cumplen con lo que voy a poner aquí. La licenciada levantó la vista sorprendida. ¿Y qué condición quieres? Mi voz salió clara, como si alguien más hablara por mí. Respeto. Mi hijo debe respetarme, mi nuera también. Si no, no recibirán nada. La licenciada asintió. Es tu derecho, Dolores. Y déjame decirte algo, es más valiente poner límites que guardar silencio. Me tomó 2 horas completas revisar cada punto, mis cuentas, mis ahorros, la casa, el terreno que heredé de mi padre, mis pertenencias personales. Estaba exhausta pero firme. Al final, la licenciada puso el documento frente a mí. Solo falta tu firma aquí. Y aquí. Tomé la pluma. Mis dedos se apretaron alrededor de ella. Pensé en Rebeca, moviendo mis cosas. Pensé en Tomás diciendo que yo ya estaba grande. Pensé en mis recuerdos arrumbados en una caja marcada como donación. Y firmé. 1 y 2 veces. La licenciada selló el documento con un golpe firme. Ya está. Este es tu nuevo testamento. Nadie lo sabe. Nadie lo toca. Nadie lo cambia sin tu consentimiento. Mis ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era alivio, era fuerza. Gracias, dije con un nudo en la garganta que no dolía, sino que liberaba. La licenciada sonrió. Ahora vuelve a tu casa, Dolores, pero vuelve diferente, sin miedo, sin culpas. Ellos no saben con quién se metieron. Salí de la oficina sintiendo que mis pasos tenían otro peso. No el peso del dolor, sino el de la determinación. El viento caliente de la tarde me dio en la cara cuando esperé un taxi. Miré al cielo y dije en voz baja: Julián, dame fuerza. Hoy empieza algo importante. Lo que no sabía era que al regresar a casa me esperaban palabras que encenderían una llama aún más grande dentro de mí. Una llama que no pensaban que yo sería capaz de usar. Cuando regresé a la casa, el sol ya estaba cayendo. Esa hora naranja y cálida, que siempre me hacía sentir tranquila, ahora me provocaba un nudo en el pecho. Bajé del taxi despacio, cuidando mi abdomen, y por un segundo pensé en no tocar la puerta. Pensé en irme a la casa de doña Miriam, o a una banca en el parque, o a cualquier otro lugar donde no fuera tratada como sobras. Pero esta era mi casa, mi hogar, mi historia. Y lo que ahora llevaba en mi bolsa, el testamento recién firmado, era mi escudo más fuerte.
Entré. Rebeca estaba en la sala descalza, pintándose las uñas, mientras veía una serie en la televisión. Ni siquiera volteó a verme. Ah, volvió, dijo seca. Pensé que se iba a quedar más tiempo afuera. No contesté. No quería desgastar mi voz con alguien que no merecía una sílaba mía. Caminé hacia el pasillo para buscar a Tomás. Lo encontré en la cocina, lavando platos sin mucho entusiasmo. Tenía la mirada perdida, como si su mente estuviera lejos. Hijo, dije, tenemos que hablar. Tomás dejó el plato bajo el chorro de agua. Me miró preocupado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con un tono que por un instante me recordó al niño que crié. Estoy cansada, respondí, y estoy lastimada, no por la cirugía, por todo lo que está pasando. Él bajó la vista avergonzado. Mamá, yo no quise. Rebeca solo. Pero antes de que terminara la frase, se escuchó la voz de ella desde la sala. Tomás, ven tantito, te quiero enseñar algo. Tomás cerró los ojos unos segundos como si quisiera huir de esa voz. Luego me miró. Perdóname un momento, mamá. Yo asentí, aunque por dentro algo se apretaba. Seguí a Tomás hasta la sala y lo que vi me heló. Rebeca tenía papeles sobre la mesa, papeles con sellos logotipos, documentos oficiales. Mira, amor, dijo ella agitando los papeles. El notario me respondió. Para adelantar los trámites de la casa, solo necesitamos unas firmas. Las de tu mamá, claro, pero ya hablé con él y dijo que es muy simple. Tomás abrió la boca sorprendido. Rebeca, ¿cómo que trámites de la casa? Ella rodó los ojos como si él fuera lento. Pues sí, Tomás. Si vamos a vivir aquí tenemos que estar protegidos legalmente. No podemos seguir dependiendo de que tu mamá quiera o no. Imagínate que un día ella, no sé, se enferma otra vez o que pasa algo. Necesitamos seguridad. Yo apreté la mandíbula. Seguridad. Ellos querían seguridad. Sobre mis paredes, sobre mi historia, sobre mi vida. Tomás empezó a leer los papeles con las manos temblorosas. Rebeca, esto dice que vamos a pasar la casa a nuestro nombre. No vamos, corrigió ella con una sonrisa. Tú y yo, juntos como matrimonio, como debe ser. Mi sangre se volvió hielo. Sin consultarme pregunté. Rebeca me volteó a ver como si yo fuera un estorbo en medio de la sala. ¡Ay, doña Lola! No se moleste. Obvio vamos a pedir su firma, dijo con tono dulce venenoso. Solo que usted siempre está cansada o distraída. Por eso adelanté lo que pude. Nada más necesitamos que firme aquí y ya. Tomás tragó saliva. Rebeca, esto no está bien. Ella cambió el tono al instante. ¿Qué? ¿Ahora vas a ponerte de su lado? Te dije que hablaríamos de esto sin dramas. Somos una familia. Yo intervine antes de que Tomás se derrumbara. Rebeca, dije despacio, despacio, como la marea antes de un huracán. Yo salí del hospital ayer. Dejé mi casa en sus manos por confianza. Y al volver, me encuentro mi cuarto ocupado, mis recuerdos empaquetados, mis joyas desaparecidas y ¿tú quieres que firme mis propiedades? Ella sonrió confiada. Pues sí, Lola. Es lo que corresponde. Uno tiene que pensar en el futuro. Me hizo gracia, una gracia amarga. El futuro al que se refería era su propio futuro, uno donde yo no existía. Tomás dejó los papeles en la mesa. Rebeca, no, esto ya se salió de control. Ella lo fulminó con la mirada. Perdón, ¿cómo que no? ¿Qué quieres? ¿Que vivamos rentando toda la vida? Esta casa tiene que ser nuestra. Lo merecemos. Mi corazón latió fuerte al escuchar esa palabra. Merecemos. Era la misma palabra que Tomás usó hace años para justificar otra falta. Y la misma que Rebeca usaba cada vez que quería manipularlo. Rebeca, dije,
Esta casa la construimos Julián y yo, con sacrificio, con amor, con trabajo. Tú no puedes venir a decir que la mereces. Ella se levantó alzando la voz. Pues sí la merezco, porque yo sí cuido a Tomás, yo sí veo por su futuro y porque alguien tiene que poner orden en esta casa llena de cosas viejas. Sentí la herida arder, no por el dolor, sino por la rabia. Tomás tomó aire y dijo casi en un susurro: Rebeca, te estás pasando. Ella se giró hacia él furiosa. ¿Pasándome? Por querer lo mejor para nosotros, Tomás entiende, tu mamá ya no puede vivir sola, ya no puede cuidar una casa tan grande. Es lógico que pase a nuestras manos. Mi respiración se volvió fría. Era hora. El momento había llegado. Tenía que responder. Pero no con gritos, no con lágrimas, no con debilidad, con fuerza, con certeza, con la verdad que llevaba en mi bolsa. Me acerqué a la mesa. Tomé los papeles oficiales que Rebeca había preparado. Y con la mano firme los levanté, los miré. Y dije: qué curioso, Rebeca. Tú pidiendo mi firma para quedarse con la casa. Saqué mi testamento del bolso y lo dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Cuando existe otro papel que tú no conoces. Tomás abrió los ojos. Rebeca se quedó inmóvil. Yo respiré hondo. Hablaremos mañana, añadí, y esta vez será yo quien diga cómo se hacen las cosas en esta casa. Y me retiré, con la cabeza en alto, con la dignidad encendida y con el testamento, mi arma silenciosa, brillando sobre la mesa. Lo que vendría después sería un incendio, pero un incendio necesario. Dormí mal, muy mal. No por el dolor de la cirugía ni por el frío del cuarto de servicio, sino por la tensión que sentía en cada músculo. Mi mente no dejaba de repetir la escena del día anterior. Rebeca levantando la voz. Tomás, hecho un nudo de dudas, y el sonido seco de mi testamento golpeando la mesa. Ese sonido había cambiado todo. Yo lo sabía, Rebeca también. Y no tenía ninguna intención de quedarse de brazos cruzados. A las 6 de la mañana escuché ruido en la cocina. Me levanté con cuidado y salí al pasillo. Rebeca estaba preparando café, no para mí, por supuesto, y hablaba por teléfono en voz baja. Muy baja, pero suficiente para que yo, apoyada en el marco de la puerta, alcanzara a oír. Sí, mamá. Pues eso intentamos, pero Lola se puso dura. Pausa. Rebeca apretó la mandíbula. No creo que firme nada. Ya vio los papers. Sí dije que la casa la merecemos. Tomás está de su lado otra vez. Mamá, escúchame, si no conseguimos su firma pronto, nos quedaremos sin nada. Nada. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era coraje. Era la confirmación de lo que ya sabía Rebeca. Nunca había querido ayudarme. Solo quería mi casa. En ese momento, Tomás entró a la cocina medio dormido. «Buenos días», dijo sin energía. Rebeca colgó de inmediato. «Amor», susurró ella, acercándose, «hoy tenemos que hablar seriamente con tu mamá. No podemos dejar que siga con esas ideas. Esa casa tiene que ser nuestra. Tú y yo lo merecemos». Tomás bajó la mirada. Rebeca, no es tan sencillo. Ella apretó los labios. Claro que sí lo es. Solo falta convencerla. Y si no quiere... Sus ojos se desviaron hacia la puerta donde yo estaba escondida. Pues ya veremos qué hacemos. Cada palabra me quemó como ácido. Decidí entrar sin disimular. «Buenos días», dije con una calma que no sentía. Ambos se sobresaltaron. «Ah, mamá», dijo Tomás intentando sonreír. Rebeca se acomodó el cabello claramente molesta por haber sido escuchada. No dije más. Me serví un café negro, combatiendo ese sabor amargo que no era café de olla, pero había cosas más importantes que lamentar, y me senté a la mesa. «Hoy hablaremos», anuncié.
Los tres. Rebeca frunció los labios. Sí, claro. Pero yo la vi tragar saliva. Yo la vi tensarse. Yo la vi por primera vez sin control. Pasé la mañana organizando documentos. No mis cosas esas seguían en cajas maltratadas, sino papeles importantes. Recibos de luz, escrituras originales, comprobantes de impuestos, copias de identificación, estados de cuenta. Y por supuesto el testamento nuevo. Cada papel lo acomodé con la precisión de quien prepara una batalla silenciosa. Una batalla sin gritos, pero con consecuencias reales. Mientras acomodaba todo, escuché pasos en el pasillo. Mamá, era Tomás. ¿Puedo pasar? Pasa, respondí sin alzar la vista. Él entró despacio como si temiera romper algo. Mamá, quiero que sepas que yo no quería que Rebeca hiciera todo eso. Me quedé quieta. Entonces, ¿por qué lo permitiste? Su silencio fue la respuesta. Tomás se sentó en la orilla de la cama individual. Yo solo respiró hondo. No quiero problemas. Rebeca se enoja muy rápido y tú sabes cómo es. Y yo pensé que... ¿Pensaste que pregunté? Que yo no me daría cuenta de que estaban moviendo mis cosas, que no me importaría mi recámara, que perder mis recuerdos sería ordenar. Tomás bajó la cabeza como un niño castigado. Lo siento, mamá. Solo quería que estuviéramos tranquilos. Mis ojos se suavizaron un poco. Hijo, la tranquilidad no se construye quitándole a alguien su casa. Él asintió y por primera vez en mucho tiempo vi en su cara algo parecido a vergüenza verdadera. Mamá susurró. Rebeca quiere hablar contigo después. Dice que podemos arreglarlo. Sí, respondí. Lo arreglaremos, pero no como ella cree. Esa tarde, los tres nos sentamos en la sala. Rebeca había puesto música suave, tal vez intentando crear una atmósfera de paz falsa. Yo puse mis documentos sobre la mesa ordenados. Rebeca miró la carpeta como si fuera un arma. Bueno, dijo ella con tono forzado. Ya que quiere hablar doña Lola, díganos qué propone. Tomás se sentó a mi lado. Yo la miré directo. Primero quiero saber qué hicieron con mis joyas. Rebeca se tensó. Ay, Lola, ya le dije, las doné. No eran importantes. Para mí sí, respondí. Pues ya no están, dijo ella encogiéndose de hombros. No puedo devolver lo que ya hice. Ese desprecio fue suficiente para que mi corazón dejara de temblar. Segundo, continué mi cuarto. Necesito que lo desocupen hoy mismo. Rebeca abrió la boca indignada. ¿Hoy cómo cree? Tengo mis cosas ahí. Ponlas donde estaban antes, respondí firme. Tomás intervino. Rebeca, podemos hacerlo, no hay problema. Ella lo fulminó con la mirada. Yo no me moví. Tercero, dije, de ahora en adelante, nada. En esta casa se mueve sin mi autorización. Nada se dona, nada se tira, nada se cambia. ¿Quedó claro? Rebeca frunció la nariz. ¿Y por qué deberíamos hacerle caso? Saqué el testamento y lo puse frente a ella. Rebeca palideció. Porque esta casa, dije despacio, no les pertenece, ni ahora, ni después, ni nunca si continúan así. Tomás lo leyó y sus manos comenzaron a temblar. Rebeca desesperada susurró. Tomás, dile algo. Pero Tomás no dijo nada. Solo miraba el testamento como si fuera un espejo que revelaba la verdad que había evitado ver. El silencio se hizo pesado. Yo finalmente hablé. Voy a pedirles algo muy simple. Respeto. Si quieren seguir viviendo aquí, habrá reglas. Si no pueden cumplirlas, se irán. Rebeca explotó. No puede echarnos. Esta casa va a ser nuestra tarde o temprano. Tomás, dile algo. Tomás respiró hondo y dijo lo impensable. Rebeca,
Mamá tiene razón. Ella lo miró como si le hubieran lanzado una bofetada. ¿Qué dijiste? Tiene razón, repitió Tomás. Nos pasamos. Esto es su casa. Ella decide. Rebeca se levantó de golpe, con lágrimas de rabia en los ojos. No, yo no voy a vivir así. No pienso dejar que una vieja amargada arruine mi vida. Yo no reaccioné con gritos, ni con dolor, ni con lágrimas. Solo dije, entonces, puedes irte. Tomás cerró los ojos respirando difícil. Rebeca tomó su bolsa, jaló su suéter y salió dando un portazo. El silencio que dejó atrás fue más profundo que cualquier discusión. Tomás se dejó caer en la silla. Mamá, perdóname. No sé qué hacer. Lo miré con ternura. Empieza por hacer lo correcto, respondí. Lo demás lo veremos juntos. Tomás asintió limpiándose una lágrima. No quiero perderte. Yo le tomé la mano. No me perderás, hijo, pero tampoco voy a perderme a mí misma. Él apretó mi mano con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en esta lucha. Pero aún quedaba el final, el más duro, el más necesario. El final que pondría cada cosa en su lugar. Y ese final llegaría al día siguiente. El día siguiente amaneció extraño, no silencioso, sino distinto. Un aire más ligero, casi como si la casa misma hubiera soltado un suspiro después de la tormenta del día anterior. Me levanté despacio, aún adolorida, pero con una calma que no había sentido en semanas. Me preparé café de olla por primera vez desde que regresé del hospital. El aroma a canela llenó la cocina y mientras lo respiraba sentí a Julián conmigo. Ese olor siempre fue nuestro pequeño hogar en una taza. Tomás salió de su cuarto con los ojos hinchados como si hubiera pasado la noche entera pensando. Buenos días, mamá, dijo con voz ronca. Buenos días, hijo. Tomás miró la mesa, el café, el silencio. Rebeca no volvió anoche. Ya lo sé, respondí suavemente. Se frotó la cara. No sé qué hacer, mamá. No quiero perderla, pero tampoco puedo seguir así. Ayer vi cosas en ella que, no sé, me dieron miedo. Yo le puse la mano en el hombro. Hijo, el amor no se sostiene con miedo, ni con exigencias, ni con amenazas. Si alguien te ama, te construye, no te borra. Él asintió con lágrimas contenidas. Nos quedamos callados un momento. Luego él respiró hondo. Mamá, quiero ayudarte. Quiero que estemos bien. Solo dime qué hago. Ese dime qué hago era una puerta abierta que no esperaba ver tan pronto. Hoy le dije, vamos a poner la casa en orden y después hablaremos con Rebeca. ¿Crees que vuelva? Suspiré. Probablemente, pero no sé si será para quedarse o para pelear. Pasamos la mañana reacomodando mis cosas. Sacamos las cajas de donación, recuperé mis vestidos, mis fotografías, mis manteles bordados. Mi casa volvía poco a poco a respirar como antes. Cuando abrí la caja donde debía estar mi rosario, lo encontré enredado entre cosas que no eran mías. Lo tomé con cuidado, como si estuviera salvando un pedazo de mi alma. «Mamá», susurró Tomás, «perdona, de verdad perdona». «No tienes que decirlo más, hijo», respondí. «Solo no vuelvas a permitir que alguien decida por ti lo que está bien o mal». A mediodía escuchamos golpes fuertes en la puerta. Tomás y yo nos miramos. «Era ella». Tomás abrió. Rebeca entró hecha un torbellino. Ojos rojos, cabello desordenado, la respiración agitada. «¿Cómo se atrevieron?», gritó apenas cruzó la puerta. «¿Cómo se atreven a echarme así? Tomás, tú y yo teníamos un plan, una vida». Yo me quedé sentada tranquila, sosteniendo mi rosario.
Tomás habló antes que yo. Rebeca, no te echamos. Tú te fuiste. Porque me humillaron, dijo señalándome. Tú, Lola, tú siempre metiéndote en medio. Por tu culpa. Tomás no crece, no avanza, no hace nada. Rebeca intervine. Esta conversación no va a ser un concurso de gritos. Si quieres hablar, siéntate. No me voy a sentar, chilló. Voy a recuperar lo que es mío. Me levanté despacio. El abdomen me dolía, pero la dignidad me sostenía. Rebeca, dije mirándola a los ojos. Aquí no hay nada tuyo. Nada. Ella dio un paso hacia mí furiosa. Claro que sí. Tomás y yo planificamos esta casa. Tú ya no puedes vivir sola. Eres una carga. Tomás apretó los puños. Rebeca, basta. Pero ella no escuchó. Además, continuó. Yo ya hablé con un abogado y tú tendrás que firmar quieras o no. Me acerqué a la mesa, tomé el testamento y lo puse frente a ella. ¿Un abogado? Pregunté con calma. ¡Qué curioso! Ella entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Esto respondí tocando el documento con la punta de los dedos. Es mi testamento, el verdadero, el que firmé ayer. Y no, tú no apareces aquí en ninguna parte. Rebeca palideció. Sus labios empezaron a temblar. No, no puedes hacer eso. Sí puedo, dije, y ya lo hice. Ella miró a Tomás buscando ayuda, pero él dio un paso atrás. Rebeca dijo con voz firme, mamá tiene derecho, y tú cruzaste una línea. Rebeca temblaba entera. ¿Me vas a dejar por ella después de todo lo que hice por ti? Tomás tragó saliva. No te dejo, pero tampoco voy a destruir a mi madre para complacerte. Rebeca se cubrió la cara. No puede ser. No puede ser. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban sus sollozos y mi respiración profunda. Al final, levantó la cara manchada de lágrimas. Si me voy, dijo Tomás, si me voy, no vuelvas a buscarme. Tomás cerró los ojos como si una parte de él se quebrara. Si te vas, dijo, será tu decisión. Rebeca tomó su bolso, caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo, nos miró con odio. Se van a arrepentir, susurró. Y se fue. El portazo resonó como un trueno que anunciaba el final de una era. Cuando el silencio volvió, Tomás lloró. No un llanto escandaloso, un llanto cansado, dolido, humano. Me acerqué y lo abracé despacio cuidando mi herida. Hijo, susurré, nada que se construye sobre el egoísmo puede durar. Ahora empieza de nuevo, poco a poco, sin prisas, sin miedo. Él apoyó la frente en mi hombro. Gracias, mamá, por no soltarme. Yo acaricié su cabello como cuando era niño. Siempre voy a estar aquí, pero ya no voy a permitir que nadie me borre, ni a mí, ni a mi historia. Nos quedamos así un largo rato respirando tranquilos. Porque por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. Y yo también. Esa noche encendí una veladora para Julián. Le conté todo lo que había pasado, y mientras la flama temblaba, sentí que de algún modo él sonreía. Me acosté en mi recámara recuperada, respiré el olor de mi almohada, mis sábanas, mi esencia. Y pensé, la dignidad también se hereda. Si esta historia te hizo sentir algo, coraje, tristeza, esperanza o fuerza, quiero invitarte a quedarte con nosotros. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte te tocó más. Suscríbete y acompáñame en este camino de mujeres que luchan, que caen, que se levantan y nunca permiten que las borre. Gracias por estar aquí.